Hermosa oración. Vamos a iniciar, mis amados hermanitos, con la palabra, una vez puesto en manos del Señor este tiempo, la palabra, la oración y todo lo que acontezca que venga de parte de nuestro Padre Celestial y sea para Él como dice su santa palabra. Gracias, mi hermanita Claudia, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a iniciar con la palabra como todos los días. Como ya sabemos, hemos venido viendo sobre el verdadero bautismo. Amén, gloria a Dios. Es algo muy importante que, como estamos viendo, no es como el Señor, como el hombre lo ha querido o lo ha venido realizando, sino es como Él dice en su santa palabra. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, vamos a continuar hoy día. Nos quedamos para hoy día continuar en Juan. Por favor, Juan 3, del 1 al 6. Vamos a hablar sobre este siervo Nicodemo, a ver qué nos dice cuando habla con nuestro Padre Celestial. Es importante entender todo esto. Amén. Ya estamos viendo algunos puntos, cómo ha sido un proceso. El bautismo es una enseñanza de nuestro Padre Yahshua, un proceso. Primeramente enseñó en bautizar en agua. ¿Para qué? Para el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Ya vimos bíblicamente. Después seremos bautizados en el Espíritu Santo de Yahweh. Después, pero para eso, nuestro Señor Cristo nos enseña, primeramente bautizándose en el agua y después en el bautismo. Después queda en el nombre de Cristo el bautismo. Pero esto continúa. Y después del Nicodemo vamos a ver la razón, cómo va concluyendo el verdadero bautismo y el por qué esto de la enseñanza, y al final cómo concluye como mandamiento definitivo para toda la iglesia de todo el mundo y de todas las generaciones. Amén. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, como ya les dije, vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Si alguien tiene, puede decir amén, por favor, para que dé la lectura. Amén, mi hermanita Gladys. Bienvenida en el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga, mi hermanita. Le escuchamos. Que el Espíritu Santo de Dios le guíe. Gracias, hermano. La palabra de Dios en Juan 3, capítulo 3, 1 al 6, dice: Jesús llega a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Podría hacer las señales que tú haces si no estuviera con él. De veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Solo debe entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de no puede entrar en el reino de Dios. Respondió: los que nacen del cuerpo es cuerpo, lo que nace es espíritu. Amén. Amén, mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Gracias por esa lectura. Mire, porque ciertamente aquí estaría hablando más de un nuevo nacimiento, pero también habla del bautismo. Amén. Eso quiere decir que el nuevo nacimiento también sí tiene que ver con el bautismo, cosa que el hombre lo ha tomado como cosa secundaria en la actualidad del bautismo. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto bíblicamente cómo hay doctrinas que bautizan aún de una manera, otras doctrinas de otra manera, otros religiosos de otra manera, etc. Pero Dios tiene un solo bautismo, mis amados hermanitos, no tiene dos, peor tres. Tiene un solo bautismo que es en agua y en espíritu, ciertamente. Primeramente Él nos enseña que somos bautizados en el agua para arrepentimiento de los pecados, en la cual confesamos nuestros pecados, pero después somos bautizados con el Espíritu.
y fuego, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a discernir, mis amados hermanos, esta partecita, dice la palabra del Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ni si no está, dice, con Dios. Ciertamente le reconoce este siervo. Mire, este siervo era uno de los hombres que no debería hablar así, pero aquí manda la fe, ¿verdad? Ciertamente el punto es el bautismo, sobre el bautismo, pero todas estas cosas tienen que ver el nacimiento de un verdadero cristiano. Estamos viendo que también tiene que ver con el bautismo. Es un proceso, parte del proceso de un hijo de Dios o hija de Dios que tiene que hacer para que de esa manera estésemos realmente siendo agradables a los ojos de Dios, porque estamos caminando en obediencia. Bendito es el Señor. Es lo importante. Si no obedecemos al Señor, queremos hacer lo de la carne, como dice, lo de la carne, carne será. Y déjeme decirle que lo de la carne fluye rápido. Lo de la carne rápidamente se refleja lo que es de la carne, porque no quiere obedecer a lo que el Señor manda en su palabra, sino hacer lo que el hombre quiere. Bendito es el Señor. Vamos a continuar. Como dice el 3, respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito es el Señor. Para nacer de nuevo ciertamente hay que recibir a Cristo. Aquí está hablando de un nuevo nacimiento, nueva criatura en Cristo. Aquel que dice que le reconozcamos en su nombre y le recibimos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí está diciendo que tenemos que volver a nacer, pero está hablando espiritualmente. Por esa razón es que Nicodemo le pregunta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente no. ¿Por qué? Porque estaba hablándole, Cristo le estaba hablando de una manera espiritual, de una vida espiritual. Todo el mundo camina, todo el mundo mientras está vivo carnalmente hablando, camina, puede hacer lo que quiera, cree en Dios, alaba a Dios, pero es algo importante. Aquí estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y para nacer espiritualmente recibimos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero de aquí estamos hablando acerca del bautismo, que es uno de los pasos de obediencia que Dios manda. Solo uno. Porque hemos venido viendo que hay mucho lo que hay que hablar dentro de la palabra del Señor, que Dios manda hacer a su pueblo para caminar en obediencia. Y de esa manera se llama, como Cristo dijo, tenemos que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Amén. Allí estamos haciendo la voluntad de Dios, de lo contrario no estaríamos haciendo. Respondió Yeshua y de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bendito es el Señor. El bautismo ciertamente es importante. Sin el bautismo, déjeme decirle, si no es el bautismo correcto, como Dios manda, a bautizarse como Él manda, con el conocimiento que ya hemos visto, que para qué es el bautismo, es para arrepentimiento, en el cual, como tenemos arrepentimiento, confesamos nuestros pecados. Allí es cuando el Señor toma en cuenta un verdadero bautismo. De lo contrario no. Como también dice que vamos a recibir dones en ese bautismo. Gloria a Dios. Como vimos el día de ayer. Dentro del bautismo hay un poder extraordinario espiritualmente hablando que el Señor nos tiene preparado.
Pero en la actualidad el hombre bautiza así superficialmente, bautiza por bautizar, simplemente como dice que hay que bautizar en agua, vamos a un río, una piscina, etcétera, y le bautizamos y ya, pare de contar. El Señor nos está enseñando que dentro del bautismo hay cosas muy poderosas que vamos a recibir. Entre ellas, la conciencia, el arrepentimiento, el perdón de pecados y también el don del Espíritu Santo. Pero si usted me dice qué clase de don, eso ya le toca al Señor, porque usted y yo sabemos que el Señor nos da dones diferentes a cada uno. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nos está confirmando, mis amados hermanitos, que Dios dice que aquel que bautice en la carne, que estamos viendo que es la carne, si no hacemos, no aplicamos como nuestro Padre Celestial manda en su palabra, estamos haciendo bautismos en nuestra carne. Ya hemos visto que han dado testimonios, que han sido bautizados, pero nunca fueron instruidos con la palabra de nuestro Padre Celestial para que entendamos para qué tiene que bautizarse, por qué y cómo, para que sea bautizo real de parte de Dios. Hay mucha gente que se ha bautizado porque el hombre le ha dicho venga y bautícese. Usted ya está en la iglesia y tiene que bautizarse. El pastor dice un día anótese los que van a ser bautizados y listo. Ya hemos venido viendo todo eso con testimonios. Yo le pregunto, ¿eso será? Le pregunto en el nombre del Señor. ¿Será ese bautismo de nuestro Padre Celestial que viene de parte de Él? ¿O viene, como dice aquí, de la carne? Entonces, mis amados hermanitos, ¿cuál es el punto? Muchos de ustedes ya pueden decirme, pero es que eso ya se explicó, ya está claro. A lo mejor para alguien no está claro. Y el Señor quiere que quede todo claro para cada uno de nosotros, muy claro realmente qué es el bautismo y cuál es el bautismo verdadero y para qué tenemos que bautizarnos. 3 puntos ya les he dicho, mis amados hermanitos. Y para eso, mire, vamos a ir para eso, mis amados hermanitos, a Marcos 16, capítulo 16, versículo 16 y 17. Gloria a Dios. Si alguien tiene, puede decir amén. Gloria a Dios, para que dé la porción bíblica. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien tiene? Marcos, capítulo... Mi amada hermanita, en Marcos, capítulo 16, versículo 16 y 17. Amén. Amén, 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 mi amada hermanita. ¿Le escuchamos, por favor? De nuestro Señor dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Marcos 16, del 16 al 17. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Nombre echarán fuera demonios, hablarán. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Averito. Que el Señor le bendiga. Mire, es necesario el bautismo. Y mire el poder que nos da el Señor. Nacer nuevamente, escúcheme bien, porque el versículo de Nicodemo. Nacer nuevamente no significa recibir a Cristo y el resto pare de contar. No. Todos estos pasos que el Señor nos enseña en su palabra es parte del proceso, del camino largo y angosto que tenemos que caminar firmes de acuerdo como Él dice, no como el hombre dice, como nuestro Padre Celestial dice en su palabra, no como el hombre ha enseñado. Vamos a discernir la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Bendito es el Señor. El que cree ha recibido a Cristo tiene que ser bautizado, pero tiene que salir de nuestro corazón el querer. Es importante. ¿Por qué razón? Si usted ha recibido a Cristo como está en su palabra, va a nacer ese querer en su corazón de bautizarse. Pero si no ha recibido a Cristo, va a haber dudas. Porque mucho cristiano está en la iglesia que no ha recibido a Cristo. Déjeme decirle, entre comillas, cristiano. No ha recibido a Cristo como Dios manda, no es cristiano, pero le hacen bautizar. Y tampoco el bautismo le han enseñado para qué es el bautismo. Ni siquiera eso. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a culminar esto, después explicamos esa partecita. ¿Será que porque se bautiza ya es salvo? Vamos a ver, mis amados hermanitos, después alguien que tenga en Juan 3:18. Vamos a ver lo que dice. Mire, también dice allí, el que cree en mí, dice Cristo, es salvo. El que no cree ya es condenado. Son pasos, escúcheme bien, son pasos de obediencia, pero el hombre se agarra de un versículo. Aquí dice este versículo así: por lo tanto, como ya recibí a Cristo, ya soy salvo. No. Acá hay puntos del Señor, mandamientos que hay que cumplir la iglesia de Cristo. Para caminar realmente allí estamos caminando por el verdadero camino largo y angosto. Pero si nos hinchamos, nos inflamos y comenzamos a decir, bueno, esto el pastor me dijo, allá me enseñó otra cosa, y como está más práctico, más fácil, sigo eso, pues siga. Usted y yo tenemos el camino libre de qué camino seguir. Pero aquí le enseñamos la palabra viva para seguir el camino realmente que nos lleva ¿a dónde? A la salvación y la vida eterna, que es el propósito de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Vamos a discernir esta partecita, mis amados hermanitos, que es importante. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Si no creyó, no recibió a Cristo, porque tiene que creer para recibir a Cristo. Y nace de su corazón. Y como nace de su corazón, va a ser bautizado. Pero como le vuelvo a repetir, puede haber personas que no han recibido a Cristo, pero también así como han sido engañados al recibir a Cristo, o están en la iglesia sin recibir a Cristo, el bautismo nunca va a ser de parte de Dios. Porque será como dijo, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu será. ¿Qué nos está enseñando? Que todo tiene que nacer de parte de Dios, el querer hacer los pasos de obediencia. Los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra, que eso nos hace agradables a los ojos de nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor. Y el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria al Señor. Ya hemos visto del nombre también. Los que creen en mi nombre. ¿Por qué les digo? Porque muchos de ellos son bautizados en otro nombre. Pero ese no es el punto hoy día sobre el nombre, porque usted y yo sabemos que es un tema muy profundo. Igual, bíblicamente, hemos visto todo esto. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hoy entiendo, mis amados hermanitos, por qué yo cuando estaba en el mundo era una persona que no sabía ni quién era yo. Pero cuando recibí a Cristo, comencé a caminar a hacer lo que Dios manda en su palabra. El Señor me ha utilizado de esa manera, quizá un poco más allá. Y alguien puede saber, no está nadie del Puyo, pero creo que está mi hermanita Rocío, que puede dar, del Ambato, puede dar testimonio, que el Señor me ha utilizado inclusive para echar demonios. Porque no podemos hablar por jactancia, sino por testimonio, mis hermanitos. Y allí es donde el Señor cumple. Y allí somos, como les he dicho, usted y yo somos herramientas poderosas en manos de nuestro Padre Celestial.
Y aquí no está hablando solamente del pastor, del predicador, del evangelista. Está hablando de la iglesia, toda la iglesia de Cristo en el mundo entero. Porque a todos nos ha dado dones. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. La bendición, mire el bautismo. El bautismo no es por bautizarse. El bautismo tiene un poder sobrenatural. Allí tiene preparado nuestro Padre Celestial en el bautismo. Nos tiene cosas preparadas, cosas poderosas para usted y para mí. Pero allí tenemos que ver cómo ha sido realmente el verdadero bautismo en el nombre de nuestro Padre Celestial. Que hasta aquí estamos viendo en el nombre de Yeshua. Pero más adelante vamos a avanzar cómo termina en mandamiento. Estamos en el proceso de enseñanza del bautismo. Hasta aquí estamos allí. Pero hay muchos que se han agarrado de ese versículo y han dicho en el nombre de Cristo, así es que ese es el verdadero bautismo. Perdón, mis hermanitos, mis hermanitas, si alguien pertenece a esa doctrina, hoy día va a ser aclarada en su mente y en su corazón. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Este es el proceso que estamos, un proceso que el Señor ha ido enseñando en orden, el bautismo, poco a poco. Y ya vimos de eso desde tiempos atrás. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Ahora vamos a ir, mis amados hermanitos, a ver nuevamente a Juan 3:18, como habíamos prometido. Que dice el Señor. Mire, también dice, similar al bautismo. Pero no es que porque se haya bautizado ya va a ser salvo, si no ha hecho los otros no ha cumplido con el resto de mandamientos. Mire, escúcheme bien, el punto es que yo no le puedo engañar si solo se bautiza, va a ser salvo. Estamos viendo, hay muchas cosas que el Señor nos manda hacer, para caminar en obediencia y de esa manera obtener la vida eterna. Vamos a Juan, por favor, 3:18. Si alguien tiene, puede decir amén, para que pueda dar la lectura. Amén. Amén. Amén, mi hermanita Gaby, que el Señor le bendiga. Bienvenida en el nombre del Señor. Le escuchamos, por favor. Buenas noches, hermano. La palabra de Padre Celestial en Juan 3:18 nos dice: quien él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Mire, el que cree en Él, en otras versiones, dice, el que cree en Cristo es salvo. El que no cree no es salvo. Mire, gran confusión de algunos predicadores, como ya cree en Cristo, dice la palabra, lo dice que es salvo. Déjeme decirle allí, usted recién es inscrito en el libro de la vida. Pero el Señor nos está enseñando que tenemos que caminar por un camino largo y angosto. Nos enseña que también se le puede llamar por el desierto, como fue probado el pueblo de Israel al salir de la esclavitud del pecado de Egipto. Tuvo que pasar 40 años de desierto en desierto para ser limpiado, preparado para recibir la promesa de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Que el bautismo no está diciendo, aquí dice, pero sí dice si es bautizado y es salvo, así es que no hay problema, ya estoy bautizado, ya soy salvo. No le voy a engañar, mi hermano, mi hermana. Estamos viendo también acá, el que cree y le recibe salvo. El que no, obviamente no va a ser salvo, porque la salvación está solamente en Cristo, en Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aparte de eso, viene un paquete de mandamientos que tenemos que caminar en obediencia, haciendo lo que nuestro Padre Celestial dice en su palabra, no como el hombre enseña.
Entonces, mis amados hermanitos, allí es donde nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es demasiado profunda, y allí es donde estamos descartando muchos tipos de bautismos, y al final vamos a concretar con el mandamiento que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Bendito es el Señor. Entonces, está muy claro, mis hermanitos, al nacer, después de nacer, que dice, como dice en Juan 3:18, el que cree en mí, quiere decir, como cree, recibe a Cristo, ha nacido nuevamente. Después viene el bautismo, tiene que bautizarse, también dice, pero si se bautiza, va a ser salvo. Y así, si yo le comparara sobre eso, este no es el punto de nueva criatura en Cristo, sino es solamente del bautismo. Pero le pongo este versículo, de allí hay muchos versículos que nos enseña que dice que, pero si obedecemos en esto, nosotros vamos a ser salvos. Pero lamentablemente, mis hermanitos, no es así. Pero ¿a dónde quiero ir? Que hay muchos predicadores que predican, dice, como ya recibió a Cristo, tranquilo, de hoy en adelante Él se encarga de todo. No. Después de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que poner de parte, poniendo nuestras vidas en manos de Él, para que Él nos limpie, nos purifique, nos prepare. Y de allí comenzamos con pruebas a ser preparado para la honra y gloria del Señor, o para ser utilizados. Bendito es el Señor. Es por esa razón que a veces nosotros pataleamos. ¿Por qué? Porque yo ya hago esto, yo ya predico todo esto, sin embargo me aparté. ¿Sabe por qué se apartó? Porque algo no hicimos bien como Dios manda, sino hicimos como el hombre ha estado enseñando. Allí es donde vienen los fracasos. ¿O usted cree que adoramos a un Dios débil? Nosotros adoramos a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, y en Él somos más que vencedores. Bendito es el Señor. Pero para eso tenemos que caminar en obediencia. Para eso tenemos que caminar dando los pasos que nuestro Padre Celestial manda en su palabra, no como la enseñanza humana. Si hablo de la enseñanza humana, ya estamos viendo las clases de doctrinas que hay, que enseñan una manera, otra manera. Ya sabemos lo que es doctrina falsa. Ya hemos predicado sobre eso. También estamos predicando en el Puyo y en Ambato nuevamente esto, porque es importante, porque hay personas que son nuevas y necesitamos ser alimentados con ese conocimiento y sabiduría de lo alto que viene de parte de nuestro Padre Celestial, para realmente allí sí ser alimentados por ese pan de vida eterna. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, está muy claro. Amén. Está muy claro hasta aquí. Es necesario el bautismo. Todavía no llegamos a concretar como mandamiento. Aquí estamos viendo cómo el Señor fue enseñando primeramente en agua para arrepentimiento, después para que confesemos nuestros pecados, después para ser bautizados en el Espíritu. Amén. Cristo ciertamente lo hizo, pero el verdadero mandamiento viene después, cuando dice, serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo